García, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Se licuó? ¿Ya está? ¿O no? Yo creo que es un tema muy interesante porque hablamos de algo que hace muchísimos años no se habla, que es de migraciones. Es un tema muy interesante. Me parece que hay que hablar de reciprocidad. O sea, está bien plantear un convenio marco con los países. Por supuesto. Acá hay que elevar la discusión entre estados. La gente tiene que seguir siendo atendida. Eso. Pero tenemos que hablar de reciprocidad, pero también tenemos que hablar de compensación. Digo, si nosotros pactamos reciprocidad para atender a nuestros hijos, yo le voy a dar de comer a los hijos tuyos en tu casa, en mi casa, y a la inversa. Pero vos tenés 9 hijos y yo tengo 1. Evidentemente ahí va a haber una asimetría. Y si hay una asimetría, tiene que haber una compensación. Lógico. El costo alimenticio es diferente. Exacto. Esa va a ser la discusión. Esta es la discusión que la pelota la tiene el Congreso, que es el lugar adecuado para llevar adelante este tipo de tratamiento. Y me parece que sin histerias, sin generar posiciones antagónicas irreductibles, se tiene que tratar con madurez entre dos estados. ¿Cuántos inmigrantes llegaron a la Argentina desde que Macri es presidente? Estamos en una cifra muy interesante, la más importante de Latinoamérica. 428.000 personas en 2 años han llegado a la Argentina y se radicaron. ¿Ningún país en América Latina tuvo tantos inmigrantes como Argentina en los últimos 2 años? Ninguno. Esto es 428.000. Quita de plano cualquier elucubración con respecto a la amplitud de la Argentina. El ministro Rogelio Frigerio fue muy claro cuando nos dio las directivas. Seamos muy amplios con todos los que vienen a sumar el esfuerzo de los argentinos y seamos restrictivos con los que vienen con otros objetivos. Y eso hicimos. Fuimos profundamente amplios con una gran población del mundo que viene a la Argentina porque la ve como una posibilidad. Aún mucho más de la que miramos nosotros. Pero, perdón, ¿la inmigración es de países vecinos? Principalmente, hoy la ecuación se cambió a la histórica. Hablábamos de Europa. Bueno, hoy sabemos que es de Latinoamérica. Tenemos un ranking encabezado por Paraguay, después viene Bolivia, ahora apareció Venezuela. Tercero. Estaba quinto y tras la crisis terminal, ¿A quién por lo menos desplazó? complicada, reemplazó a Perú y a Colombia. Hoy está tercero Venezuela con un promedio interesante. ¿Y 87%, es cierto el dato, se radicaron, afincaron en capital y conurbano? Sí. Estamos trabajando... O sea, casi 9 de cada 10 terminan en capital y conurbano. Exactamente. Ese cúmulo de 428.000 personas fijó domicilio en la capital federal y el primer cordón pegadito. En un país tan inmenso, que esté toda esta gente radicada en esta zona, no le sirve a la Argentina, pero tampoco le sirve a los migrantes. Porque evidentemente, yo acabo de venir hace 2 días de Santa Cruz, uno se da cuenta la inmensidad que tiene la Argentina y las posibilidades. Uno ve viento y ve energía eólica, ve el mar y dice acá hay pesca y riqueza ictícola, ve petróleo. Pero algo los atrae al faro de la ciudad. Por eso. ¿Por qué? Porque no hemos logrado un proyecto de desarrollo real para orientar los flujos migratorios hacia los lugares donde la Argentina necesita desarrollo. Yo escuché dentro del gobierno que hay dirigentes que están proponiendo un plan de redistribución del flujo migratorio y de detección de perfiles. Por ejemplo, yo sabía del caso de muchos médicos venezolanos que en Colombia, cuando ingresan a Colombia, terminan trabajando de trapitos, terminan trabajando de otras profesiones. Bueno, aquí en la Argentina tal vez hay profesiones que hay una poca oferta y una alta demanda en distintos distritos. ¿En el gobierno se está evaluando esta posibilidad o no? Por supuesto que lo miramos. Ustedes miren el caso de Venezuela. Venezuela tiene un crecimiento de presencia en la Argentina llamativo. En el 2015, 5.700 venezolanos se radicaron. En el 2016 y en el 2017 llegamos a 44.000. Y un dato también muy significativo. Desde el 1 de enero a la fecha, más de 11.000 venezolanos vinieron a la Argentina. Es decir, que
vinieron, todavía no se radicaron, pero evidentemente turismo no van a venir a hacer. Evidentemente, aquí estamos con un flujo creciente de venezolanos. 15.000 de esos venezolanos tienen estudios universitarios. Y aquí está, por ejemplo, 4.100 son ingenieros. Y muchos de ellos con una expertise en temas petroleros. Claro. Con lo cual, digamos, es mano de obra muy calificada y que encuentra rápidamente empleo, digamos. Que podría encontrar rápidamente empleo y un déficit que tiene nuestra educación, que no produce este tipo de capacitación. Yo lo escucho y pienso en los controles. ¿Los controles son la nada misma o un poco más? Los controles hoy... En la frontera, eso quiero decir, pasa de todo, entra de todo, somos un colador, como dijo Patricia Bullrich. Hoy estamos mejorando significativamente. Nosotros, desde que comenzamos el 15 de diciembre la gestión, pudimos llevar adelante un convenio a través del Ministerio de Seguridad con Interpol. Hoy tenemos Interpol las 24 horas, los 7 días de la semana, en todos los puestos fronterizos, que nos trae la información del mundo. Todas las restricciones del mundo, que los jueces del mundo hacen a Interpol, las tenemos en nuestra frontera. ¿Cuántas restricciones hay? Y tenemos aproximadamente, son 160 millones de restricciones. 160 millones de personas que están siendo buscadas en el mundo por Interpol. Por Interpol, que tienen algún tipo de restricción. Wow. No solo alertas rojas, ¿no? O sea, todo Brasil. Pensemos esto, nosotros hoy tenemos reincidencia. No teníamos reincidencia del propio Estado. Es decir, las personas que venían del extranjero, cometían delitos, eran condenadas, nosotros no teníamos en nuestras fronteras ese dato de que habían sido condenadas para no dejarlas reingresar. O sea, que se iban pero podían volver porque nadie los frenaba, porque no había registro de que no podían volver. Por supuesto. ¿Eso me quiere decir? Eso. O sea, que un estado bobo, digamos. Un estado bobo poco que deja inteligente. ser la calecita. Yo robo en la Argentina, me voy, enfrío el delito, me voy a Uruguay, robo en Uruguay, vuelvo a la Argentina, vuelvo a robar. ¿Eso no pasa más? Eso hoy tiene una dificultad extrema. Si va a pasar por un paso fronterizo habilitado, no puede pasar. Ahí está la pregunta. Paso fronterizo habilitado, ahora a 20 metros está el no habilitado. Aquí es un trabajo en conjunto. Tenemos 9.400 kilómetros de frontera. Por lo tanto, el desafío es grande. Ahora, los estados serios arman sus pasos fronterizos con toda la tecnología, porque los delincuentes pasan por lugares no habilitados. ¿Y en ese contexto Argentina cómo está? Argentina a lo que tiende es a que toda persona de bien ingresa a la Argentina por un paso fronterizo habilitado. Pero teniendo en cuenta lo que dice Paulino, de fronteras tan laxas y de tanto nivel de inmigrantes y tanto flujo migratorio, ¿por qué la Argentina no tiene una policía migratoria? Salvo que un extranjero cometa un delito, no se detecta si está de forma regular o irregular en la Argentina. No parecen haber muchos controles respecto a eso. ¿Por qué? Porque el tema tiene que madurar. En los países los temas maduran. ¿Y qué sería madurar? Madurar significa pensar en la posibilidad de tener una policía migratoria. ¿Por qué? Porque esto significa capacitación específica en un tema que tiene un pues así como está la policía lacerante. judicial, tener una policía migratoria específica Podría de... ser. Porque evidentemente si yo tengo una policía federal, gendarmería, las personas no se preparan para trabajar la expertise migratoria y creen que es como una especie de castigo. Esta es la verdad. Al que lo mandan a cuestiones migratorias dice, yo no hice nada. Ir a un segundo plano, ir al banco de suplentes cuando en ¿Por qué? primera. Porque el hombre se preparó para el narcotráfico, para el crimen organizado. Es decir, en este caso, una rama de la criminalidad organizada, que es el tráfico de personas, necesita algo específico. Y también en la justicia, necesita una mirada específica. Porque si vos tenés un fuero que trabaja muchísimo, como el contencioso administrativo federal, le agregás cuestiones que tienen que ver con migraciones, estás haciendo una sobrecarga. Y a mí me parece que el tema amerita, porque el mundo lo trata así, de una manera muy particular. O sea, también tribunales específicos. Crear, claro. O jueces específicos. El mundo que funciona. Jueces Porque hay un mundo que no funciona. Y usted detecta a alguien que esté ilegal acá, ¿cuánto le tarda en extraditarlo? Nosotros hoy a través... extraditarlo no, en expulsarlo, digamos. Claro. Hubo una reforma en enero del 2017, que es lo que se conoce como el decreto 70, Sí. que agilizó el procedimiento. Porque antes era
sumamente moroso. Tardaban 8 años, 9 años. ¿Cuánto? O sea, 8, 9 años. Encontraban a alguien, delinquía, lo tenían que expulsar y tardaban 9 años en hacerlo. Exactamente. Hoy los plazos se acortan. ¿A cuánto? Estamos hablando meses. ¿Seguro? Meses. Sí. Estamos trabajando con una colaboración. ¿Y en el mundo es así o en el mundo tardan 24, 48, en el mundo 72 horas? También tiene su complejidad en el mundo que funciona, pero se cumple. Porque las órdenes que da el Estado, cuando el Estado decide expulsar a alguien, y después de recorrer todo el camino de la doble instancia, es decir, no solo la decisión administrativa, sino la judicial, porque todo se judicializa, tiene que ser rápido para que el ciudadano vea que las cosas se cumplen. Sí, claro. Este es un tema que va a requerir tiempo. Pero si trabajamos seriamente, como estamos trabajando, agregándole, por ejemplo, en las fronteras, las salidas de menores del país. Hicimos un convenio con el Colegio Público de Escribanos. Hoy, el Colegio Público de Escribanos en la capital, todo escribano en la capital que hace una salida de menor del país, con sus padres autorizándolo, eso le refleja en los lugares más remotos al inspector de migraciones. En su pantalla aparece lo que el escribano labró en su despacho. Eso es seguridad, no se roban chicos. A esto tendemos. Gracias. Tenemos otro tema, API y PNR en los aeropuertos. API es información anticipada del pasajero. Se cierra un vuelo en Italia, nos informan con antelación, antes de salir el vuelo, la nómina del personal. Nosotros trabajamos con las bases de datos. Y PNR es una información mayor que tienen las empresas, con que se pagó, para evitar terrorismo. Exactamente, todo lo que es criminalidad organizada. Es interesante. Y eso ya se está ejecutando. Esto se está haciendo hoy en la Argentina. García, gracias. No, gracias. Muy gentil. Hasta la próxima. Muy amable.